¿Qué tal? Les saludo al inicio de esta semana que Dios nos concede y al inicio de nuestra lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles con nuestra clase o sesión de lectura guiada de la Biblia, la número 544. Cambiamos otra vez un poquito el método. Vamos ahora a leer capítulos de 3 en 3 y algunas notas de pie de página. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La Santa Iglesia amamos, la Santa Iglesia acompañamos y en la Santa Iglesia pedimos perdón y somos perdonados. Danos tu Espíritu, Jesucristo, para ser tus testigos en la Iglesia viva que camina. Amén. Capítulo 1, libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Les dijo que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se le presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían íntimamente unidos en la oración. Un día de aquellos, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, y dijo: queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros y compartía nuestro ministerio. Con el dinero que le pagaron por su maldad compró un terreno, cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama en lengua Jaquiel Dama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada despoblada sin que nadie lo habite y que su puesto lo ocupe otro. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Designaron a dos: José, llamado Barsabás, apodado Justo, y Matías. Después rezaron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma.
Fuera de sí por el asombro comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes? Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fuera de sí, perplejos, comentaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban diciendo: han tomado demasiado vino. Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra: judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decir. Estos hombres no están ebrios, como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que está cumpliéndose lo que anunció el profeta Joel: en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas, profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y servidoras derramaré mi espíritu aquel día y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de su mano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice, refiriéndose a él: pongo siempre delante al Señor, con él a la derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, mi lengua canta llena de gozo y mi carne descansa esperanzada. Porque no me dejarás en la muerte ni permitirás que tu devoto conozca la corrupción. Me enseñaste el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme que les diga con toda franqueza: el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva hasta hoy entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente carnal suyo se sentaría en su trono, previó y predijo la resurrección del Mesías, diciendo que no quedaría abandonado en la muerte, ni su carne experimentaría la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre del Espíritu prometido y lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Porque David no subió al cielo, sino que dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Lo que oyeron les llegó al corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que están lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas razones les hablaba y les exhortaba diciendo: pónganse a salvo, apártense de esta generación malvada. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se incorporaron unas 3,000 personas. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y les repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente íntimamente unidos al templo, en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera, alabando a Dios, y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Capítulo 3.
Pedro y Juan subían al templo para la oración de media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: Míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo, el Nazareno. Levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le robustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios, y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo, se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido. Como seguía sujetado a Pedro y a Juan, toda la gente corrió asombrada hacia ellos al pórtico de Salomón. Pedro, al verlos, le dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a con nuestro propio poder o santidad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida. Mientras dieron muerte al Señor de la vida, Dios lo ha resucitado de la muerte, y nosotros somos testigos de ello. Porque ha creído en su nombre, que ustedes conocen y están viendo, ha recibido de ese nombre vigor, y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia. Solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados, y así el Señor hará venir tiempos de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado desde el principio para ustedes. Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: El Señor Dios les hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen lo que diga. El que no escuche a aquel profeta será excluido de su pueblo. Todos los profetas desde Samuel y por turno hablaron y anunciaron estos tiempos. Ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios otorgó a nuestros padres. Cuando dijo Abraham: En tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo. Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno se convirtiera de sus maldades. Palabra de Dios. Bien, vamos a las notas de pie de página. Algunas las leemos completas, otras muy sencillas. Capítulo 1, versículo 1 y siguiente, prólogo. Con este breve prólogo, Lucas enlaza el presente libro al tercer evangelio, como si se tratara de la segunda parte de una gran obra. Así, la historia de la naciente iglesia, los hechos quedan firmemente enraizados en el misterio de Jesús, el Evangelio. El libro dedicado a Teófilo, el mismo querido Teófilo a quien está dedicado el Evangelio, Lucas capítulo 1, versículo 3. Teófilo significa en lengua griega amigo de Dios. Todos somos pues Teófilos, y para todos nosotros escribió Lucas su relato. Capítulo 1, versículos 3 al 5. Promesa del Espíritu Santo. Antes de comenzar a relatar la historia de la iglesia, Lucas nos presenta dos etapas intermedias de preparación de los discípulos. Una de 40 días en la que Jesús resucitado actúa en comunidad, y otra previa a la venida del Espíritu Santo que los discípulos dedican a la oración. Entre ambas etapas relata la ascensión de Jesús al cielo. Y quisiera destacar que nos dice el texto. Déjenme un segundito porque lo iba a subrayar. Es que es muy importante.
Bien, allá. El versículo 14, todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración. Eso es lo que quiero que destacáramos. Versículo 14, la madre de Jesús y sus parientes permanecían íntimamente unidos en la oración. Y luego, también quiero pedirles que destaquemos versículo 15. 120 personas reunidas. No olvidemos eso porque nosotros, Pentecostés, pensamos que nada más estaban los 12 porque ya habían elegido a Matías, el que suple a Judas el Iscariote. Capítulo 1, versículos 6 al 11. Ascensión de Jesús. Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que significa la exaltación de Jesús con una imagen visual de su vida al cielo. Véase Lucas 24:51, que nos quiere decir con esto: durante los 40 días antes mencionados quedó claro que Jesús estaba vivo y que era el mismo que ellos habían conocido y con quien hablan, compartiendo la experiencia inenarrable de su vida. Pero esta era solo una cara de la resurrección. O sea, no se olviden que si ustedes quieren leer completos el pie de página, lo pueden hacer sin problema. Le dan pausa y ya. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Primer informe sobre la comunidad de Jerusalén. Este es el primero de los sumarios o resúmenes que Lucas presenta en los Hechos. Son como paradas narrativas entre los diversos episodios de su libro. Conectan con lo anteriormente narrado y nos dan las claves de interpretación de lo que a continuación va a contar. Capítulo 1, versículo 15 al 26. Elección de Matías, primer discurso de los Hechos. He aquí el primer discurso de los muchos que contiene el libro de los Hechos. Pedro dirige la elección del sustituto de Judas, pero es la comunidad la que debe hacer la presentación del candidato. Era necesario que en el momento de la constitución de la iglesia el número de los 12 apóstoles, símbolo de la universalidad de la nueva comunidad de los discípulos de Jesús, fuera completado después de la traición y muerte de Judas. Los símbolos jugaban un papel muy importante en la cultura religiosa de aquel tiempo. La comunidad era consultada y los candidatos presentados de acuerdo a las condiciones que señala Pedro, que hubiera acompañado a Jesús durante su vida pública y que hubiera sido testigo de su resurrección. Todo se hace en un ambiente de oración. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Pentecostés. En estos versículos Lucas narra el acontecimiento más importante de los hechos, Pentecostés o el nacimiento de la iglesia. El lector de hoy que lee y medita este episodio puede preguntarse si efectivamente así sucedió todo o quizás fue de otra manera. Para dar respuesta a esta interrogante debemos tener en cuenta lo siguiente. Lucas quiere contarnos un hecho evidentemente en las comunidades cristianas de su tiempo. El Espíritu Santo prometido por Jesús estaba actuando en y por ellas. La gente que oía su testimonio se convertía. Las persecuciones confirman su fe y su decisión de seguir anunciando el Evangelio. Estaba surgiendo pues una nueva comunidad de hombres y mujeres que vivían como hermanos y hermanas, unánimes en la oración, solidarios en el día a día, porque lo compartían todo y alegres por el Evangelio estaban convencidos de estar inaugurando los tiempos nuevos prometidos por Jesús. No se nos olvide que el primer nombre que recibe la Eucaristía o misa es la fracción del pan. Capítulo 2, versículos 14 al 41. Pedro, testigo de la resurrección. Entonces Pedro y los 11 se pusieron de pie. Hemos llegado a la parte más importante de la narración de Lucas, que interpreta a través de las palabras de Pedro todo lo que estaba sucediendo. ¿Se trata del mismo Pedro que conocimos en el Evangelio? No. Audacia y atrevimiento serían las palabras para describir el nuevo Pedro que surge de la experiencia de Pentecostés. Habla con autoridad. Capítulo 2, versículos 42 a 47. Segundo informe. En la primera comunidad cristiana, Lucas cierra este episodio de Pentecostés con su segundo sumario en que nos cuenta brevemente la vida interna de la primera comunidad de Jerusalén como efecto inmediato del don del Espíritu. Describe las actitudes y prácticas que expresan y mantienen su vida
la escucha de la enseñanza de los apóstoles, la oración continua, la fracción del pan, término con que la iglesia primitiva designaba a la Eucaristía. Capítulo 3, versículos 1 al 11, sanación de un paralítico. Esta sanación se realiza dentro de la vida cotidiana judía, donde el culto público, uno por la mañana y otro por la tarde, tiene una significación especial. Pedro y Juan acuden al templo a orar, pero la presencia abatida del paralítico a la entrada les hace cambiar radicalmente. El paralítico representa al pobre y al pueblo marginado por la ley y el templo. El paralítico pide una limosna a Pedro. Este no tiene oro ni plata, pero posee un don de un valor incalculable, el poder de invocar el nombre de Jesús Nazareno. Capítulo 3, versículos 12 al 26. Discurso de Pedro en el pórtico. He aquí el segundo discurso misionero de Pedro, que interpreta el milagro anterior en todo su sentido y significación. No lo hace con teorías ni sermones abstractos. Ante los ojos de todos estaba el mendigo lisiado, ya sanado y lleno de alegría. Un poder nuevo que no es el del dinero se ha manifestado en medio de todos. Subrayo, fíjense qué belleza. Un poder nuevo que no es el del dinero se ha manifestado en medio de todos. Y bien, pues aquí vamos a continuar. Bendiciones y abrazos en la fiesta de la Pascua.